hablamos de entrevista, hacemos referencia a la comunicación que se constituye entre el entrevistador y el entrevistado. Tomando en cuenta que a veces se pueden llegar a cometer algunos errores a la hora de entrevistar, realizamos un sondeo con maestros y estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo para saber cuáles son los errores más comunes y cómo se debe de hacer una entrevista. Pues en una entrevista no puedes llegar sin preparar la entrevista. Es una cuestión básica, tienes que saber qué temas conoce el entrevistado, de qué te puede hablar. También depende mucho del tipo de entrevista, si es una entrevista informativa, si es una entrevista de opinión o si es una entrevista de semblanza. Debes tener un conocimiento previo del entrevistado, que eso es algo muy importante. No puedes llegar sin preparación, para lo cual necesitas haber entrevistado a otras personas, haberte documentado, eso es bien importante. Número 2, ¿qué más no puedes hacer? Pues, por ejemplo, ir vestido a las entrevistas todas del mismo modo. De repente va a depender del lugar y de la situación donde te vas a presentar. Por ejemplo, si se trata de un desastre natural y estás entrevistando a la gente que lo padeció, pues tampoco podrías llegar bien elegante, ¿verdad? Porque casi es humillante. En cambio, si es una entrevista con un político y va a ser en una de sus oficinas, pues no podrías llegar tan informal como ando hoy. Lo que no se debe hacer en una entrevista es no ir bien informado acerca del tema que vas a platicar con la persona. E igualmente mostrarte inseguro, porque si te muestras inseguro, la persona sabe que no tienes el control y puede como regresarte las preguntas de una forma que tú no quieres porque quieres llevar la entrevista hacia una línea. Llegar tarde, no puedes llegar tarde en la entrevista. El periodista de vergüenza llega 5 minutos antes, el periodista de vergüenza llega una hora antes, el que no la tiene llega 5 minutos después. ¿Qué más no hacer? Bueno, tienes que prepararte para la entrevista, tienes que, dependiendo de la persona a la que vayas a entrevistar, tienes que conocerla, tienes que saber quién es, su nombre completo, los datos mínimos si quieres de su trabajo. Si es un autor, por ejemplo, conocer su obra. Bueno, lo primero que tienes que hacer es llegar temprano, la puntualidad es esencial. No te quedas esperando a la persona ahí 20 horas y tú llegas hasta después. La segunda, tienes que tener algo elaborado ya, o sea, no puedes llegar de imprevisto y llegar a decir, hola, ¿cómo estás? Y no sabes ni el nombre de la persona, o sea, tener algo ya hecho. Eso es lo que yo creo esencial para realizar una entrevista. La gran mayoría de veces cuando pasa esto es porque no se redactan adecuadamente las preguntas que hace el entrevistador, ¿no? Hablábamos de la preparación de la entrevista, es necesario que se redacte un cuestionario base para llevar a cabo una buena entrevista. Ahora, cuando empiezan las preguntas libres o que se llaman las improvisadas, cuando uno durante la charla considera pertinente realizar alguna de estas preguntas, es necesario que pensemos qué nos podría responder el entrevistado, ¿no? Y evitar que caigan en monosílabos, en que la respuesta sea un sí, un no o un tal vez o en un estoy de acuerdo contigo. Primero, pues crear un ambiente de confianza con el entrevistado, ¿no? Llegar, saludarlo, decirle, no sé, no entrar de lleno en el tema, empezarle a hacer como una plática, irte metiendo poco a poco en el tema, porque si sueltas una pregunta que tal vez le sea incómoda, primero te va a rechazar y después como que ya no va a querer responderte, no va a tener la confianza de seguir hablando, solo va a decir sí, no sé, tal vez. Generalmente entendemos o queremos entender la entrevista como entrevistar a, y una entrevista es entrevistarse con. Entonces tiene que ver con una conversación
que tú estás generando para obtener cierta información. Entonces, cuando tú emprendes una conversación, no es un interrogatorio. Entonces, si no es un interrogatorio, las preguntas van planteadas dentro de la conversación. Entonces, eso te garantiza que el otro se involucre en la interacción y pueda contestarte lo que tú deseas. Pues haciendo preguntas fuera de lo normal, viendo qué es lo que siempre le preguntan, qué es lo que le molesta, saber qué es lo que le molesta y qué no le molesta. Así que si estás pensando en realizar una entrevista, recuerda mantenerte informado acerca de tu entrevistado, sus obras, su trayectoria. Sobre todo no dejes que los nervios te ganen y trata de crear un ambiente de confianza. A un pintor y hablaba muy quedito, así muy quedito, y pues casi no lo entendía, y al momento de que yo quería pues ponerle atención así y de ahí mismo sacar otra pregunta, pues como que no la entendí muy bien y creo que fue una experiencia muy desagradable. En la feria del libro del año pasado teníamos que entrevistar a un escritor. Yo no conocía, la verdad, nadie. Entonces me metí a una conferencia para tratar de ver si encontraba a alguien. Encontré a un escritor que se llama Alfonso Sánchez Arteche y resulta que él era historiador. Con base en lo que dijo en su conferencia, pude armar un cuestionario y cuando acabó lo abordé. Me contestó de buena manera, entonces fue una buena experiencia de que a pesar que no lo conocía de su trabajo, pude sacar algo rápido y salió una buena entrevista. Me acuerdo mucho de la entrevista que le hice a don Víctor Hugo Rascón Banda en las oficinas de la SOGEM. Él acababa de salir de un problema de cáncer y creo que eso también le da una dimensión humana a las personas bien importante. Todo el mundo me decía, no, Víctor Hugo es bien mamón, no mames. ¿no? Y yo recuerdo que llegamos, hubo muchísima confianza, al grado que don Víctor Hugo me dijo, no, pues ya terminé mis actividades acá, te dejo en el metro, y yo pues sí, y ya se bajó él en su casa y me mandó con el chofer al metro. Entonces después de la entrevista, que fue de 20 minutos, nos pasamos platicando otras 2 horas, ¿no? Entonces es algo bien interesante. Hay que generar esos ambientes de confianza, eso es creo que lo más interesante. Con Lila Downs, por ejemplo, se me descompuso el carro y pues ya tuve que hablarle a su esposo y ya fuimos a buscar el mecánico. Terminé comiendo jotas con huevo que hizo ella y una salsa que compramos en la tienda. Entonces, es parte de las experiencias bonitas de la entrevista, porque conoces esa dimensión humana de personajes que tú o admiras o conoces por su trabajo, o incluso puedes chocar con ellos, ¿no? Ideológicamente, no sé, muchas cosas. Yo creo que esa es la base de una entrevista, informarte acerca del tema y acerca de la persona a la que vas a hacer la entrevista. No ponerse nervioso. Yo en mi primera entrevista me puse bien nervioso y al final se me fue toda la estructura. Preguntaba la 4ª pregunta después de la primera y no ponerse nervioso. Y sobre todo saber que el que estás entrevistando es humano. La puntualidad. Yo la primera entrevista que hice llegó un poco tarde y la persona a la que yo entrevisté sí me limitó el tiempo por esta cuestión de que llegué un poco tarde. Antes que nada es tratar de perderle el miedo a entrevistar, el concertar una cita, el afrontar siempre la entrevista con profesionalismo. ¿Qué quiero decir con esto de profesionalismo? Que el reportero o el estudiante de periodismo debe de pensar que cualquier entrevista ya la debe de hacer pensando en que es para algún trabajo o para conseguir un empleo
O sea, tratar de que sus entrevistas ya sean para ser publicadas, ¿no? O lo más profesional posible. Entonces, el reportero joven o novato debe de ser responsable a la hora de entrevistar, no llegar tarde a sus citas, preparar adecuadamente la entrevista, que es esto, investigar a su entrevistado, preparar un cuestionario, los detalles importantes de lo que hablábamos para que no se caiga la entrevista, con los instrumentos para registrarla, ver que haya pila, que llevemos, si vamos a usar una videocámara, siempre llevar un papel y pluma por si llega a pasar, que miren qué ha pasado, que está lleno el cassette, que hay problemas para la grabación, que ya no tenemos pilas. Entonces siempre el cuaderno y la pluma deben de estar en nuestra mochila, nuestro morral. Y también conocer al entrevistado y a la hora de registrarla, lo más básico, respetar la redacción, la sintaxis, el pensar en el compromiso con los lectores, el que a la hora de redactar una entrevista pensemos qué es lo que le puede agradar a los lectores, ¿no? Pensar que la entrevista es un género hermoso y desafiante para el periodista y que no se debe hacer nada más como pregunta-respuesta, sino dar testimonio a este diálogo que se llevó a cabo, por más insignificante que pueda ser el nombre del personaje, porque no hay personajes más importantes que otros, sino buenas entrevistas. Mediante este sondeo pudimos concluir que uno de los errores más concurrentes es el de no informarte acerca de la persona a quien vas a entrevistar, ya que esto puede enfadar a tu entrevistado y no logres obtener la información que buscas.